Amigos de Radio María de los Estados Unidos de Norteamérica, bienvenidos a su programa Voces Católicas al Aire, aquí que transmitimos todos los domingos a las 7 de la noche, hora del este. Mi nombre es Luis Salas y le da siempre la bienvenida, agradeciéndole siempre por permitirnos entrar en sus hogares, en sus corazones. Y bueno, pidiéndoles también que por favor compartan esta programación a quienes ustedes deseen, porque la palabra de Dios tiene que llegar a todos los rincones del mundo. Como ustedes saben, siempre tenemos invitados especiales, y aquí seguramente ya lo están viendo ya. A mi derecha, el diácono Oscar Méndez, que le vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias y bueno, esperamos entonces que disfruten de esta programación. Diácono Oscar, ¿cómo está? Bienvenido a su casa Radio María. Hola Luis, gracias por estar acá, pues gracias por compartir estos micrófonos en este día y bueno, a la linda audiencia un saludo y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Amén. Bueno, estamos en los estudios. Generalmente no hacemos programa en el estudio, ya que yo estoy residiendo a una casi 45 minutos de aquí, entonces se me hace más fácil, digamos, visitar a los invitados en sus lugares más cercanos, ¿no? Y así poder tener la programación en lo mejor que podamos. Pero esta oportunidad, la Virgen nos ha permitido venir aquí. Es un día sábado, esta es una grabación hecha en un día sábado, y la Virgen María nos ha invitado para estar aquí en su casa, en su radio. Y también hoy celebramos a nuestro santo, ¿verdad? San Juan Bautista. Así es, así es. Entonces, es un día muy especial, Oscar, diácono Oscar. Sí, no, es un día muy especial y la verdad es que me pongo a pensar de que la madre siempre sabe lo mejor. La madre siempre sabe lo mejor. Yo pienso que nosotros como católicos tenemos esa gran riqueza, esa riqueza de que el Señor no nos ha dejado huérfanos, nos dejó a la madre. Amén. Y cuando estamos con la madre, o sea, ¿qué hijo no se siente bien con su madre a su lado? Imagínate nosotros como católicos la oportunidad que tenemos de acercarnos a ella, que sabe mimarnos, sabe querernos, conoce nuestras necesidades y que su mandato es hagan lo que Él les dice. No se roba la gloria de su Hijo. O sea, en otras palabras, nos trae al Señor más cerca. Y como tú lo decías, ella ha querido que sea aquí, en su casa, en el estudio, donde se siente ese espíritu maternal de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. El diácono Oscar viene un poquito lejos también. Él vive en Maryland, ¿verdad? Sí, Silver Spring. Él sirve en la parroquia San Michael en Silver Spring. Y bueno, para nosotros, porque también vengo de lejos, entonces para nosotros no hay ni un problema dar este recorrido porque vale la pena. Así es, no, y venía meditando y estaba orando. ¿Sabe? Antes de cualquier misión, porque yo le llamo misión, cuando vamos a hablar del Señor estamos en misión, ¿no? Amén. Entonces, venía pensando, ¿no? Y venía orando y dándole gracias al Señor y digo, wow, o sea, ¿cuántas veces uno, cuando no está en las cosas del bien, gasta todos los recursos que Dios le da en su bondad para otras cosas? Pero para el Señor a veces las personas, no sé, o sea, no es hasta que uno es tocado por el Señor y que la Madre del Señor intercede por nosotros, que uno dice, ¿sabes qué? Lo que tú me das, Señor, te lo ofrezco a ti. Como dice el salmista, ¿qué te puedo ofrecer, Señor, si todo me lo has dado tú? Amén. Todo tú me lo has dado, Señor, y es un gozo, una alegría, donde 2 o 3 están reunidos, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Así es. Y que nosotros nos unamos, es diosidencia. ¿Por qué? Porque para el Señor todos los caminos que nos promueven, como va a decir San Ignacio, todo existe para darle gloria a Dios. Todo. Amén. Amén. Bueno, estimada audiencia, ¿qué les parece si conocemos más a nuestro diácono Oscar Méndez? Para los que todavía no lo conocen en la radio, ya saben que pues aquí está con nosotros presente y nos quiere, digamos, compartir la palabra, su experiencia también, porque la experiencia de fe también es una manera de evangelizar. Así es que vamos entonces preguntarle a diácono Oscar, ¿quién es Oscar Méndez?
Si nos puede contar su historia desde su infancia, me imagino de una familia católica. Sí, siempre. Vamos a hablar de eso. Luis, bueno, dice el dicho de que todo santo tiene su historia, ¿verdad? Y todo pecador tiene su futuro. Entonces, y bueno, sí, hoy las personas pueden verme con mi cuello clerical, con mis clerics, como decimos, ¿verdad? Como un ordenado al diaconado permanente, pero no toda mi vida fue así. No toda mi vida fue así. Sí vengo de una familia que cree en Dios, más que todo una mamá que su fe inquebrantable en la Madre del Señor, fue ella la que la condujo al Señor Jesús, porque, bueno, yo nazco en El Salvador y mi papá tiene que emigrar a los Estados Unidos cuando yo tenía 6 años de edad. Entonces, y mi madre se queda ella con mis hermanos y yo. Entonces, en El Salvador. Y yo todavía tengo viva la memoria de mi madre, que ya falleció hace 5 años ella, de cómo ella, domingo a domingo, Luis, domingo a domingo, estábamos en la misa, de la primera misa. Teníamos que nosotros caminar 20 minutos, agarrar el bus media hora para llegar a la iglesia, y estábamos a las 7:30 de la mañana ahí. Y lo primero que ella hacía era ir al altar de la Reina de la Paz. Para los que conocen El Salvador, yo nací en San Salvador, pero mi familia es de San Miguel. Cuando mi papá tuvo que emigrar para Estados Unidos, mi mamá se mudó para San Miguel. Entonces crecí mirando a la Reina de la Paz, que es la patrona del Salvador. Y mi madre ahí pasaba, encendía una velita a rezar junto con nosotros. Yo no entendía, pero como dice, enséñale al niño su fe y después cuando crezca tendrá frutos. Entonces yo siempre digo, mi vocación, mi vida, lo que yo en este momento estoy viviendo, no son frutos de mis esfuerzos, sino de las oraciones, intercesiones de aquellos que pasaron antes que yo, de aquellos que vinieron antes que yo, entre ellos mi mamá. Entonces la Reina de la Paz era como esa madre que acompañaba a mi mamá, que le enseñaba cómo ser una mamá, y intercedía, oraba por mi papá acá. Y acordémonos, o sea, estamos hablando allá por los años 85, donde una llamada no es como hoy, ¿verdad? Que vía Zoom, que un FaceTime y que rápido, hey, yo voy a chatear contigo y pues nos comunicamos. No, yo me acuerdo las grandes filas que había que hacer en las compañías de teléfono para hacer aquella llamada al ser querido que vive tan lejos, esas cartas que se tardaban 30 días en llegar. O sea, todo eso lo pasó mi mamá, y lo pasó de la mano de la Madre del Señor, de la Reina de la Paz. Por eso llevo un amor muy especial a la Madre del Señor, y fue mi mamá quien me enseñó ese amor. Pero bueno, como todo joven, o sea, nosotros en medio de una guerra también, o sea, tuvimos que vivir balaceras y todo ese tipo de cosas, y siempre la fe allí, ¿verdad? Mi papá acá, y luego nos iba a visitar así una vez cada 3 años. Mantuvieron una relación que es otro testimonio grande, porque muchas veces las personas dejan a sus familias y aquí hacen otra familia, pero no. Mi papá, por 12 años pasamos separados, él yéndonos a visitar a veces una vez cada 2 años, así. Y entonces, y el hecho de que mi papá todavía está conmigo, sale a las prédicas, cuando yo hago horas santas y todo, ahí anda conmigo mi papá. Y bueno, vengo a este país después. ¿Yo cuántos años tenía? Tenía 16 años cuando llego a este país. Perdido completamente, en el sentido que no sabía, ¿verdad? Venía aquí sin conocer el idioma, sin saber ni siquiera, o sea, estar en una casa donde uno salía a jugar con sus amigos, a venir a un apartamento donde el vecino de al lado ni siquiera te conoces, no puedes ni comunicarte con él porque te habla inglés. Y fue un proceso largo. Entonces, pero después ahí llegaron personas que no necesariamente amaban al Señor, sino que amigos que yo conocí en los parques y todo eso, que me apartaron del camino de Dios. Y pues ya uno en la etapa de la adolescencia comienza pues a rebelarse a sus padres y todo. Puedo decir, nunca en sí fue un mal hijo, a decir, le di dolor de cabeza a mi mamá o a mi papá, pero sí
Fue una persona que mi fe la puse en pausa, por así decirlo. No iba a la iglesia, dejé de confesarme por años, años. O sea, era una cuestión de que iba a la iglesia solamente cuando se moría alguien, cuando había una fiesta de 15 años, una boda. Y no, mi vida eran las discotecas, el club, la rumba, el party, o sea, con mis amigos. Una vida normal de un joven que anda buscándose a sí mismo. Pero en esos caminos uno puede perderse, ¿verdad? Uno puede extraviarse de la vida que verdaderamente Dios nos quiere dar. Y fue hasta el 2001 donde el Señor viene y toca mi vida. Toca mi vida. ¿Ya cuántos años tenía más o menos? Yo tenía, en el 2001, tenía 20 años. 20 años. 20 okay. años. O sea, Sí. 16. Sí, 4 años. Son 4 años sí. que pasó básicamente a la deriva. Lejos del Señor, completamente. O sea, Dios está cerca de nosotros siempre, ¿verdad? Pero yo, mira, mi hermano, que formó otra parte grande para la formación de mi fe, siempre él, desde los 12 años, tuvo un encuentro con Dios, una experiencia de Dios y ha seguido en el camino del Señor. Y siempre mi mamá, mi papá era un poco más renuente, era más de partidos de fútbol y todas esas cosas, ¿no? Pero siempre iba a la iglesia. Pero el Señor después tuvo misericordia de mí, que me llama a estar con Él. Lo primero que Dios hace es que yo comienzo a pedirle perdón a todo el mundo, pidiéndole perdón a mi mamá, a mi papá, por las noches que mi mamá tenía que a veces quedarse esperándome cuando yo venía de mis fiestas, de todo. Yo llegaba a casa a veces a las 5 de la mañana y encontraba a mi mamá con el rosario dormida en el sofá de la sala de la casa, esperando que yo llegara. O sea, y son cosas que ahora digo, wow, Señor, cuánto tengo que pedirle perdón al Señor. Pero hay que confiar que Dios también nos ama y que nos levanta, ¿verdad? Y para todos aquellos que nos están viendo, también hay esperanza para cada uno de nosotros. Hay esperanza. Bueno, entonces, el primer encuentro con el Señor, Uh-huh. podría decirse que fue en el año 2001. Sí. ¿En qué circunstancias de su vida? Muy bien, muy bien. Bueno, yo sé que estas son cosas muy personales. Sí, sí. Pero en algo usted puede de repente compartirnos para que de esa manera algunos también podamos identificarnos con usted, ¿no, diácono? Ya que posiblemente, especialmente jóvenes, Uh-huh. que están pasando por etapas difíciles y que de repente relacionan todas esas experiencias con el testimonio que nos ofrecen en estos momentos. Sí, bueno, la verdad es que, mira, en el año 2001 yo llevaba una vida que me había retirado de la escuela. eh, Podríamos decir también me dedicaba a trabajar y a rumbear, ¿verdad? A trabajar y a la fiesta. Tenía 2 trabajos y luego la fiesta. Detestaba que me hablaran de Jesús. Detestaba que me abrieran la Biblia. Y la razón por la que alguien, o sea, yo no me gustaba que abrieran la Biblia porque yo había escuchado de que si, si haces el mal sabiendo que estás haciendo el mal, es peor para ti que ignorar que estás haciendo el mal. O sea, en mi propia, digamos, en mi corta experiencia de teología, de escritura y todo eso, pero había esa cuestión en mí. Yo decía, es mejor que no sepa y así tal vez tenga perdón en un futuro. ¿Ah? Entonces yo detestaba, no me hablen de eso, no me hablen de eso. Luego no me gustaba a mí el hecho de que las personas pasaran los fines de semana en la iglesia. O sea, para mí era una pérdida de tiempo. Yo decía, no, o sea, porque voy a ir a un retiro de 3 días, a estar encerrado allí, meditando con un montón de personas que ya quizás están en la iglesia porque no tienen nada que hacer. Yo miraba que mi hermano iba a los retiros y en vez de alegrarme, a mí me daba cólera, porque yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tanto retiro? Mejor que vengan conmigo aquí a los partidos de fútbol, que vayamos a los clubes, a la discoteca, que hagamos una vida pues de joven, buscándose a sí mismo. Pero luego comencé a ver, ¿sabe? Comencé a ver que mis amigos en realidad no eran amigos. Entonces llegaba en la noche de la discoteca, de andar allá con todos afuera en el bullicio, y había un vacío.
existencial dentro de mí. Al momento que se apagaban las luces, que se apagaba la música, cuando ese silencio de la noche llegaba, siempre había algo que me llamaba, o sea, decía, wow, o sea, ¿para qué vivo? ¿Cuál es Se la razón cuestionaba. de existir? ¿Ah? Ujú. O sea, yo sabía que había algo más allá, pero obviamente el enemigo, cuando lo tiene a uno atado, no lo suelta, ¿verdad? No quiere que uno busque la verdad. O sea, uno es la luz que dijo Jesús, sean sal y luz, ¿verdad? Del mundo. Pero ¿qué pasa? Entonces, en esas circunstancias andaba yo y luego miraba que mi hermano tenía amigos. Llegaban los del grupo de jóvenes. Mira, vamos a ir a la playa, vamos a ir al lago, y todos en una diversión completamente diferente a la forma mía. Y una vez que lo tengo bien marcado, una vez vienen, íbamos a la playa con mis amigos. Yo comencé a llamar a mis amigos y después ninguno de ellos pudo ir. No, que no puedo, no, que no tengo dinero, no, que mi carro se me arruinó, con todas las excusas que puede ser. Y de repente llegan los amigos de mi hermano, los de la iglesia, los que yo detestaba, y llegan Titi el pito, ¿no? Y mi hermano, ¿y para dónde vas? Vamos para la playa. Y yo, ¿qué? O sea, el aburrido va para la playa y yo, que supuestamente era el cool, ¿verdad? Del momento y que tenía grandes cantidades de amigos y todo, no iba a ir. Y Dios ahí creo que viene y pone un espíritu de humildad y tuve que decirle, oye, ¿puedo ir con ustedes? Ah, y dice mi hermano, sí, sí. Y llamó ahí, llegaron otro carro y me metieron. Y ya nos fuimos, luego fuimos a un lugar donde nos iban a subir a un bus y en excursión iba a ir todo el grupo de jóvenes. Yo llevé mis audífonos para no ir escuchando alabanza ni nada de eso, iba todavía ahí. Y entonces iban todos contentos rezando el rosario y todos íbamos para la playa y yo con mis audífonos. Por último me quité los audífonos y ahí iba en medio de todos. Y cuando llegamos a la playa, la coordinadora del grupo, iba el sacerdote también. Y la coordinadora del grupo le están presentando a los jóvenes al padre, porque era recién llegado el padre también a la parroquia. Y viene, y yo estaba sentado ahí. Yo, Luis, la señora, la joven, no me conocía. Solo sabía que era el hermano de Edwin nomás, pero no me conocía. Y cuando está presentando, mire, este es del grupo, este es del grupo, y cuando llega a mí, dice, y él también pertenece al grupo. Luis, cuando ella dijo eso, es que algo tocó dentro de mí. El hecho de hacerme parte de ese grupo que estaba ahí. Y eso me tocó. Y desde ahí comienza una transformación que no fue de la noche a la mañana, pero ese hecho de hacerme sentir parte sin que esperar que yo fuera confesado, que fuera de domingo, que estuviera ayudando en el grupo, sin esperar nada de que, como muchas veces se espera, ¿verdad? Oh, este es parte del grupo porque pues ya no peca, porque no hace esto. No, es que ella ni sabía mi historia. Yo tenía como 10 años de no confesarme. O sea, no recibir Eucaristía, de estar lejos. O sea, y el hecho de que me abrace y me dice, es parte de esto. Y el padre dice, oh, usted es parte del grupo. Yo, sí, ¿verdad? Al momento se me sentí un poco comprometido, pero después reaccionó y dijo, bueno, soy parte de esta familia. Sí, y eso, mira, después llega una transformación, estábamos orando en casa, ya yo comencé a orar en casa con mi familia. O sea que a partir de eso básicamente fue ya se aclaró más la visión. Sí. La venda que tenía bien puesta como que comenzó ya a abrirse más y digamos poder ver más la luz. Y yo lo que puedo decir, Luis, verdad. Yo lo que puedo decir es de que cuando una persona es amada, suceden cosas maravillosas. Porque yo ahí en ese momento, aparte de sentirme aceptado, me sentí amado. Amén. Y no juzgado. Me sentí amado. Y entonces, ahora, 20 tantos años después, medito en eso. Y digo, wow. Y si uno mira la Biblia, la mujer samaritana se sintió amada. Y al sentirse amada sucedió un cambio. Y yo pienso que la misión de nosotros es eso.
Porque si esta muchacha puede haber dicho, oye, él es invitado, o él es el hermano de. Claro, claro. No, ella dijo, él es parte de nosotros. Y todavía hablo con ella, tenemos buena relación, somos amigos. Pero fue un buen Pero instrumento, fue digamos. un instrumento que yo puedo decir que si voy a apuntar a algo que realmente Claro. Dios comenzó a utilizar, vamos a ir, pues, son tanta gente, Tanta ¿no? gente, que ya. ha pasado por ahí. Bueno, estamos con el diácono Oscar Méndez y nos está contando su historia de fe. Ya hemos recorrido básicamente toda la etapa, digamos, antes de Oscar o antes de su conversión. Y vamos a entonces entrar a la segunda etapa. Y para esto vamos a ir una pequeña pausa y regresamos en su programa Voces Católicas al Aire con nuestro invitado especial, diácono Oscar Méndez. Ya volvemos. Bienvenido de regreso a su programa Voces Católicas al Aire. Estamos en la segunda parte de este programa con nuestro invitado especial, el diácono Oscar Méndez, que está con nosotros. Diácono, muchísimas gracias de corazón por venir tan lejos a visitarnos aquí, a la casa de nuestra Santísima Madre, de su radio. Muchas gracias. Bueno, Luis, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, entonces hay que seguir disfrutando del testimonio de nuestro diácono y vamos a entrar entonces aquí en la etapa un poco más profunda ya. Hemos hablado en la primera parte sobre su experiencia y cómo fue su encuentro con el Señor, y ahora vamos a hablar un poquito ya, digamos, en el llamado que el Señor le hace a usted, diácono. Pero todavía no hemos hablado también la parte de, digamos, de toda persona joven, ¿no? Que busca, digamos, establecer, digamos, una familia o de repente atender al llamado del Señor, al sacerdocio o a otro ministerio, ¿verdad? A ver si nos cuenta un poquito de eso, diácono. ¿Cómo fue entonces ese llamado después de que ya tuvo esa visión más clara de que realmente usted pertenecía a la iglesia, a la casa, a nuestra casa? Así es. Bueno, mira, yo después de ese encuentro, lo primero que hago es irme a confesar. Y pues ya el padre me conocía por ese encuentro que habíamos tenido y me fui a confesar. Y cuando iba, yo iba con miedo, porque no sabía qué iba a confesar. O sea, sí sabía lo que iba a confesar, pero no sabía la respuesta de lo que el padre me iba a decir. Tenía muchos años de no confesarme. Y cuando llego, el padre Alex viene y le digo, me dice, ¿hace cuánto tiempo? ¿No? La pregunta normal, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que no te confiesas? Le digo, son muchos años, padre. No, y el padre se levanta, me da un abrazo y dice, Dios te ama. Esto es lo que quiere Dios. Y yo me quedé pero muy contento. Hice mi confesión y todo. Y ahí estaba el grupo. Ahí comencé a asistir, comencé a estar ahí. Luego, estando ahí, conozco a la que ahora es mi esposa. Y bueno, nos conocimos, fuimos amigos y todo. Pero uno, podrás tener muchos amigos, pero cuando hay alguien especial, comienza, ¿verdad? A ese amor, ¿no? A salir, comienzas a tener esas experiencias. Pero una cosa que yo le decía al Señor, Señor, tú sabes que te amo, sabes que he venido a este grupo no para buscar novia, sino he venido porque he tenido un encuentro contigo. Yo me recuerdo que yo iba al Santísimo y le pedía al Señor, le decía, Señor, si es tu voluntad, me voy a declarar, le voy a decir que si quieres ser mi novia, que me digas que no, si no es tu voluntad y cosas así. Bueno, en eso estábamos cuando un amigo mío me dice, mira, tú ya veo que te gusta Cindy. Cindy se llama mi esposa, ¿no? Y entonces, ¿por qué no le dices que te gusta y que sea tu novia? Y le digo, no, porque no sé, no, deja de andar ya preguntándole tanto al Señor y ve, de un solo y pregunta. Bueno, después de un retiro que veníamos de New Jersey, ya le pregunté a mi esposa y en aquel entonces, ¿verdad? Cindy. Y bueno, ella dice, lo voy a pensar en aquel entonces, ¿no? Y ya después nos hicimos novios y todo. Seguimos creciendo en el Señor. Yo comencé, me dio una sed tan grande de servirle al Señor, Luis.
que cuando uno comienza a servir, uno sirve en cualquier cosa. O sea, te ponen a limpiar, te ponen a armar sillas, te ponen a dar la bienvenida, te ponen a hacer de todo y tú lo haces con alegría. Porque tú dices, yo decía, era de los pocos que tenía carro en el grupo de jóvenes. Entonces a mí me tocaba andar dejando tanto joven por un lado y por otro. Y yo decía, si cuando no venía a la iglesia andaba con mis amigos en las discotecas, llevándolos de un lado a otro, ¿por qué ahora en el Señor no? Decía, ¿verdad? Claro. Y entonces, servía en todo. Hasta en el coro estuve. Oh, wow. Entonces, estuve en el coro. ¿Por qué? Porque a todo el mundo venía. Entonces, no sé cantar, Luis, no sé cantar. Entonces, pero todo el mundo, venga al coro también, ¿verdad? Como jóvenes, ¿no? No, y me di cuenta que ahí ese no es mi talento. Ese no es mi talento. Ya después no sabían ni cómo decirme, mira, Oscar, no es tu talento la cantada. Pero por lo menos intentó. Bueno, intenté, ¿no? Entonces, pero luego después en discernimiento junto con la coordinadora en ese entonces y viendo a ver qué es lo que Dios ponía en mí, pero me dio una sed grande de leer la escritura. Eso y la vida de los santos. Eran dos cosas que no me faltaban. La vida de los santos y leer las escrituras. Comencé a sacar todo estudio bíblico que la arquidiócesis ofrecía. Allá estaba Oscar Méndez. Mi pared llegó a tener tantos certificados de que catequesis aquí, catequesis allá. Tantos certificados que después tuve que bajarlos todos porque ya no me cabían. Llegó un momento donde dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque cuando Dios toca tu vida, tú no estás satisfecho, quieres más y quieres más de Dios, ¿no? Pero en medio de todo eso también iba por la vocación, ¿no? O sea, yo tenía mi novia, ella estaba estudiando, yo también estaba estudiando, volví a la universidad, después de haberme encontrado con el Señor, dije, no, pues el camino correcto no es perder mi vida aquí, saqué mi título en administración de empresas, mi esposa sacó su título en psicología y bueno, y seguimos. Pero en el proceso yo sentía como ese llamado de quererme ir para el seminario, ¿no? Y hablé con Cindy, ¿no? En ese entonces, le digo, mira, fíjate que yo estoy sintiendo de que Dios me llama como para el seminario, para ser sacerdote. Y me dijo ella, bueno, ¿estás seguro? Sí, bueno, yo te acompaño en el proceso, dice ella. Gracias a Dios, pues que éramos dos jóvenes que buscamos siempre la voluntad de Dios, ¿no? Amén, claro. Entonces, y sí fue en el proceso. Pero la iglesia en su discernimiento me dicen, ya cuando terminé el proceso de discernimiento con ellos, dicen, no, Oscar, la iglesia necesita buenos padres de familia y buenos esposos. O sea, tu llamado no es el sacerdocio. Y bueno, uno obediente a lo que la iglesia le dice, entonces yo tuve que pues, decir, ok, no. Y nunca terminamos una relación con Cindy por el hecho que estaba en discernimiento. Estábamos en discernimiento en el noviazgo y discernimiento también en esta vocación. Y bueno, seguimos. Cindy dice, bueno, nosotros nos llevamos bien y todo. Tuvimos un noviazgo como de 6 años. Ella vivía en su casa con sus padres, yo con mis papás. Y nada, y pasamos así. Después nos casamos en el 2009 y bueno, comenzamos nuestra vida. Conocimos al padre Víctor Salomón por ahí por el 2005. Nos ayudó muchísimo en nuestro noviazgo. Él era nuestro director espiritual. Todavía nos comunicamos con él. Y en lo personal a mí me ayudó muchísimo su dirección espiritual junto con Cindy. Tuvimos la preparación matrimonial con él. Tantas cosas buenas, ¿no? Y ya nunca pensé ser diácono. Después conocí a un diácono, el Deacon Ron Ely, y miraba el gozo que tenía este diácono de servir. El diácono tiene ahorita 95 años y todavía sirve. Y todavía sirve con gozo, con alegría. Tú miras a ese diácono y es que tú quieres ser diácono. Porque, y no solamente él, sino su esposa. O sea, yo miraba cómo ellos llegaban a la parroquia. Él iba con su esposa, ya sus hijos estaban grandes, pues ya cada quien casado con su mundo, ¿no? Pero él con su esposa y yo decía, wow, qué bonito. O sea,
le sirve al Señor. Entonces, y nada, un día se me acercó y me dijo, ¿quieres ser diácono? Y yo me quedé diácono, o sea, nunca pensé yo en eso, ¿verdad? Y entonces le digo yo, pues no sé. Ven, me dice, te voy a llevar a una reunión. Come and see se llama la reunión. Ven y verás. Y fui a la reunión. Todo el mundo quedó encantado, alegre. ¿Tienes director espiritual? Sí. ¿Tienes leer bien de santo? Sí. ¿Lees la Biblia? ¿Cómo está todo? ¿Qué edad tienes? 32 años. No te podemos aceptar. ¿Qué? ¿Y por qué? Porque tienes que tener 35 años para que te acepten como diácono. Para estudiar, para ser un candidato. Para ser diácono permanente. Permanente, sí. Entonces dijeron, sigue adelante. Y yo, ok, está bien. Pero en eso me ayudó mucho porque comenzamos a orar con mi esposa. Mi esposa es hija de diácono también. Mi suegro es diácono. Entonces, sí, también llevan una vida muy linda con mi suegra. Definitivamente, no sé, el Señor por los testimonios, el testimonio arrastra, las palabras convencen, dice, pero el testimonio arrastra, ¿no? Entonces, y viendo a mi papá y mi mamá cómo servían en la iglesia, todo estaba alineado, lo podemos decir, con gente que ama al Señor. Y en medio de todo eso, ahí estaba yo. Y luego viene y esa invitación del diácono fue otra experiencia, digamos, otro encuentro, diferente al primero que tuve, ¿verdad? Como cuando me hicieron parte de ese grupo. Ahora era como, ven y rema mar adentro, ¿no? Vamos a ir a lo profundo, ¿no? Y entonces, y orando con Cindy, y me decía ella, mira, Oscar, ¿te has pensado en el diaconado? Sí. Bueno, pero nunca se me va a olvidar, estábamos en la cocina, acabábamos de cenar, estaba lavando los platos, y en ese momento yo le decía al Señor, no quiero yo decirle a mi esposa, quiero ser diácono, mira, quiero entrar, y que ella por el amor que me tiene o por no decirme que no, me dijera que sí. Yo, mi oración era, si es tu voluntad, Señor, que tú me quieres para servidor como diácono, que sea mi esposa que tome la iniciativa. Porque además, el primer requisito para un hombre casado ser diácono permanente es que la esposa esté de acuerdo. Porque la esposa te entrega de nuevo a la iglesia para que también sirvas. ¿Ah? Entonces, y estaba lavando los platos, y cuando acuerdo, Cindy viene, me toca así. Estaba, dice, pensando, dice ella, de que si quieres hacer el diaconado, hazlo ahora. Yo me quedé así, ¿de veras? ¿Ya? ¿Y ya tenías 35 años? Ya, y en ese entonces ya tenía los 35 años. Entré al diaconado cuando tenía 36. Claro. Y entonces, y le digo yo, ¿de veras? Sí, me dice, en ese entonces lo teníamos a un hijo de 3 años, Samuel, y que es otro testimonio grande también, los hijos. Pero, y viene ella me dice eso, y me dice, ¿sabes por qué? Porque ahorita solo tenemos un niño, y si tenemos más hijos, si Dios lo permite, dice, van a estar pequeños, cuando tú vayas a las clases, yo puedo con ellos. Ellos van a estar, tú sabes, el niño pequeñito duerme mucho, entonces podía hacer las tareas y todo el trabajo que lleva el diaconado, la formación. Y fuimos y hablamos con nuestro párroco dijo, yo sabía que Dios te quería para acá. Y bueno, y ahí comenzó. Pero quiero compartir un poco también acerca de nuestro matrimonio con Cindy. ¿Por qué? Porque aparte de muchos testimonios que hay, pero quiero compartir algo en general que es con los hijos. ¿Sabes? Nosotros nos casamos en el 2009 y pasó el primer año y no estaba embarazada mi esposa. O sea, no podíamos tener hijos. Claro. Y entonces, y todos los que se casaron en la misma época de nosotros, ya que el baby shower aquí, que hijo allá, y cuando nosotros íbamos a los lugares, lo primero que nos preguntaban, ¿y ustedes para cuándo? ¿Y ustedes para cuándo? Y Cindy y yo nos mirábamos, bueno, nosotros estamos abiertos a la vida, pero si Dios no quiere darnos hijos, bueno. No, Dios sí quiere, ustedes son los que no quieren. Entonces, y esos comentarios, ¿verdad? Que a veces parecen inocentes, pero a veces cuando uno está pasando una etapa que uno sabe que no puede tener hijos, es duro. Claro. Entonces,
fuimos y hablamos con Padre Víctor, ¿verdad? Que siempre ha estado ahí. Padre Víctor, por los 3 hijos que tengo, él ha celebrado misa cada vez que Cindy ya está en el momento del parto, ¿verdad? Y él me llama, cuando estén haciendo, dime que voy a celebrar misa, ¿verdad? Y entonces, fuimos a hablar con él, dijo, no se preocupen, dijo, póngalo en oración. Pues le dijimos nosotros, no sabemos, la gente, miren, dijo, no se preocupen. Yo conozco familias, dijo Padre Víctor, que después de 14 años han tenido su primer hijo. ¿Qué? Para nosotros es algo nuevo. Y entonces, seguimos orando. Pasó el segundo año y nada. Al tercer año, nada, al punto hasta que ya ni queríamos hacernos test si estaba embarazada mi esposa, ¿no? O sea, era como una cuestión de que, bueno, mi oración era, Señor, si no quieres darnos hijos, pues darnos paz en nuestro corazón. Y decía, bueno, nos vamos a misionar con mi esposa entonces. Nos hacemos misioneros. Yo en ese entonces no era diácono ni pensaba en ser el diácono. Yo decía, vamos a irnos de misioneros para cualquier lado. Entonces, pero el Señor viene y nos dio la sorpresa. Un 12 de diciembre. Mi esposa tiene un sueño y dice en el sueño que está embarazada. Y se levanta mi esposa y hace el test de embarazo casero y sale positivo que está embarazada. 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe. Bendito sea el Señor. Es que de veras, te lo digo. Y después nosotros vamos al hospital, a la cita que ella hizo y todo. Y ahí viene y le dicen, ¿cuántos test hiciste? Uno. Oh, quizás no es. Y dice, así es, dice. Y ya estaba, Samuelito ya tenía 3 meses de embarazo. Pero como pues uno ya no sabía si sí o no, ni nada de eso, así que te puedes imaginar. Y por eso es que le pusimos a nuestro primer hijo Samuel, porque quiere decir Dios contesta las oraciones. Amén. Amén. Nuestro segundo hijo se llama Rafael. ¿Por qué? Porque él nació antes de su fecha. Y en oración, ¿sabe? Yo estaba orando en el Santísimo, en el Holy Cross Hospital, y me fui ahí a orar cuando él estaba allá, que iba a nacer. Y un señor viene cuando me vio, porque yo estaba en lágrimas ante el Santísimo, pidiéndole, Señor, porque el hospital nos decía de que podía nacer, que no iba a respirar bien, que todo un montón de cosas que te dice el hospital, ¿no? Y yo me fui ahí. A Rafael íbamos a nombrar Gabriel, porque él iba a nacer en diciembre. Entonces, y nació en noviembre. Y vino un señor, se me toca, me dice, ¿qué te pasa? Y le digo yo, es que mi hijo va a nacer, pero va a nacer unas semanas antes. Y me están diciendo esto. Le dije toda la cantidad de cosas. Me dijo, no te preocupes. Todos mis hijos, tiene 6 hijos, ¿verdad? Todos mis hijos nacieron antes del tiempo. Y la semana pasada se graduó el último de la universidad igual. ¿Y sabe qué? Era diácono también, el otro que estaba ahí. Y entonces yo dije, wow. Entonces se lo ofrecimos a San Rafael. Amén. Y le dijimos, ¿sabes qué? San Rafael, haznos el milagro que el niño nazca saludable. Mira, el niño nació saludable, pasó todos los exámenes y todo, y por eso se llama Rafael, que significa Dios sana. Dios sana. Y nuestro tercer hijo se llama Daniel, Alejandro Daniel. ¿Por qué? Porque sabemos de que Dios lo ama, y él sí nació todo perfecto, sin ninguna complicación ni nada de eso. Y bueno, decimos, tenemos un Samuel, tenemos un Rafael, y ¿qué queremos para él? Entonces decimos Daniel, alguien que ame al Señor. Amén. Así que no, Luis, yo pudiera contar tantos testimonios. Hay tanto que contar. Y la verdad, diácono Oscar, gracias por abrirse, por brindarnos esta experiencia de fe, que yo sé que está tocando algunos corazones, esas etapas de su vida, esos encuentros que ha tenido con el Señor, y ahora que sirve en la iglesia también, y es una misión muy especial, porque tengo entendido que también usted también está en los medios de comunicación, tiene su programa en una radio y está activo. Entonces, como el tiempo ya prácticamente se nos va, queremos aprovechar, diácono, para que nos dé un mensaje, especialmente a los jóvenes y a esos matrimonios que también están recién, digamos, empezando esa vida sacramental, y
y ese llamado especial que también puedan tener, ¿no? Porque el diaconado digamos, es una ordenación también que de repente no es tan, digamos, conocido, no es tan popular, si se podría, digamos, usar Ajá. esa palabra en nuestro medio. Pero si usted, así, a breve, digamos, a grandes rasgos, sería este caso, Ujú, podría explicarnos qué función tiene un diácono en la iglesia, ujú. para que también nuestra audiencia, especialmente aquellos jóvenes que quisieran también contemplar esa vocación, pues podrían tener algo un poco más claro, ¿no? Sí, yo pienso, Luis, de que lo primero que uno debe hacer es tomarse sus momentos de meditar y Meditar. recolectarse en el Ujú. Señor, qué es lo que Dios quiere para uno. Y si por alguna razón hay alguna noción de una vocación al diaconado permanente, a servirle de esta forma al Señor, como nos dice el obispo, ustedes son los hombres de los 7 sacramentos, dice, pues tenemos todos los Claro, claro. sacramentos. Entonces, y si estás llamado a eso, primero, bueno, consúltalo con el Señor, háblalo con tu esposa, ¿verdad? Porque es no solamente un ministerio para el hombre, sino un ministerio para la familia. Ujú. Somos una familia diaconal, entonces requiere mucho. O sea, el hecho que yo esté aquí grabando, haciendo este programa, significa que mi esposa está con mis hijos. O sea, es todo. O sea, si yo estoy Ujú, aquí ujú. frente a la cámara, pero hay alguien que está fuerte detrás de mí o conmigo. ¿Ah? Claro, claro. Entonces, eso, ¿no? Consultarlo con el Señor en un tiempo de silencio, pensar, ver realmente qué es lo que Dios me llama a hacer. Segundo, hablarlo en familia. Si tienes hijos adultos, también conversarlo con ellos. Y tercero, hablarlo con tu párroco. Y si alguno dice, bueno, yo siento ese llamado, pero no tengo en sí una relación con un párroco, pues que no conozco mucho la iglesia, bueno, inscríbete en una parroquia, asiste a una parroquia y desde ahí parte, desde ahí. Y luego sé dócil a la respuesta de la iglesia. Hay que ser dócil. Porque hemos tenido diáconos, o quiero decir personas que han querido al diaconado, que a veces un mes antes de la ordenación la iglesia les dice no. Ujú, ujú. Pero no quiere decir que estás rechazado, es que esto es una vocación, ¿verdad? Entonces una respuesta, un llamado. El hecho de que te digan que no a una vocación no significa que te están descartando de las líneas de Dios, no. Es que la iglesia en su sabiduría te dice por dónde Dios quiere que tú seas santo. Porque la vocación universal de todo es a la santidad. Entonces, para todas aquellas personas que están discerniendo una vocación, ya sea para el matrimonio, ya sea para el diaconado permanente, para las órdenes religiosas, lo que sea, lo primero es estar contento que Dios te ama, que salgas adelante. No le tengas miedo al llamado y busca siempre escuchar la voz de la iglesia, porque la voz de la iglesia te va a dar esa certeza, esa seguridad que estás haciendo en sí la voluntad del Señor. Amén. Gracias, diácono Oscar. Eh, Quisiéramos, digamos, pedirle que nos mantengan sus oraciones a todas esas Amén. personas, especialmente a los que están contemplando ese llamado, esa vocación al diaconado y también a otras órdenes religiosas, ¿no? Así es. Sacerdocio o también el matrimonio, Ujú, obviamente. ujú. Eh, y bueno, queremos su bendición y una oración también Muy bien. para cerrar este episodio tan especial. Estamos Ujú, en la casa, en la sede de Radio María, aquí en Washington. Bueno, a 45 minutos de Washington, específicamente en Manassas. Y bueno, esperamos pues que en otra oportunidad también tengamos otro programa con el diácono y hablando de otros temas actuales de la fe. ¿Qué les parece? Claro que sí. Muy bien, vamos a ponernos ya, estamos en la presencia de la Madre, vamos a saludarla diciendo, Dios te salve Salve María, María, llena llena eres eres de de gracia, gracia, el el Señor Señor es es contigo. contigo. Bendita Bendita tú tú eres eres entre entre todas todas las las mujeres, mujeres, y y bendito bendito es es el el fruto fruto de de tu tu vientre vientre Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega Señora por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Oramos, Señor, por cada uno de los hermanos que nos sintonizan, que miran este programa, para que sean bendecidos, sean ungidos
y sobre todo, Señor, todas las peticiones que tienen en sus corazones. Y el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Diácono, muchísimas gracias por su visita. Bendiciones. Bueno, hermanos y hermanas, nos vemos en la siguiente programación de Radio María, en su programa Voces Católicas al Aire. Nos vemos en la próxima entonces. Hola, ¿cómo están amigos de Voces Católicas al Aire?